una sola iglesia, ¿verdad? Y me gocé mucho cuando entré aquí porque vi jóvenes, muchos jóvenes, y es tremendo un viernes que no sea un culto de jóvenes y tener jóvenes aquí. Yo recuerdo cuando yo tenía 12 años, como les conté ahorita, en una vigilia que mami me llevó, a mí no me gustaba ir a la vigilia, no me gustaba hacer nada, me llevaban, como decimos los puertorriqueños, a la cañona, a la iglesia, y estando en esa vigilia, en aquel entonces se acostumbraba a vigilar mucho en los montes en Puerto Rico. Fuimos a casa de una hermana llamada Vicky a vigilar, y yo me quedé dormido en la vigilia, pero el Espíritu Santo se glorificó, se manifestó, y aquella hermana fue tomada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y comenzó a utilizar el Señor, y me levantó, me empezó a mover y me levantó, y el Señor me decía: mira, mi siervo, yo te voy a dar sabiduría, y te voy a hacer ministro de mi palabra, y te voy a llevar a lugares que tú jamás has pensado. En aquel entonces, pues yo atesoré esa palabra. Para mí era algo bien grande, porque nosotros, pues cuando nos criamos, era una familia bien humilde, no teníamos prácticamente con qué comer. Los zapatos que usábamos eran los zapatos que le sobraban a otros, y nos los regalaban a nosotros. Cuando los zapatos se rompían, teníamos que ponerle como cartón y usarlo así, porque no teníamos con que ir a la escuela. Cuando los pantalones, jóvenes, escuchen esto, que a veces nosotros mortificamos a nuestros padres y les decimos: yo no me voy a poner esto, no me voy a poner aquello otro, yo no quiero eso, no me gusta aquello otro. Cuando el pantalón ya no servía, mami cogía y le hacía un invento al pantalón y lo ponía un poquito más grande, y así nosotros íbamos a la escuela. Y recuerdo que fui creciendo en la iglesia, atesorando esa palabra, y pidiéndole al Señor que me confirmara la palabra por medio de mi pastor. Para mí era bien importante que el ungido de la casa, pues el Señor lo usara para confirmarme la palabra. Mientras crecía en la iglesia, era un niño bien inquieto, pero bien inquieto, iglesia. No me podía someter a la autoridad. Sí miraba al pastor y lo veía como un modelo a seguir, ya que mi papá no era cristiano. Mi papá le gustaba beber mucho alcohol. Se portaba mal en casa, y yo veía al pastor y veía un modelo a seguir. Quiero darle rápido esa parte de la niñez, porque sentí algo bien fuerte de parte del Señor y lo quiero hacer aquí, que tiene que ver con lo que me está pasando ahora. Y estando en la iglesia comencé a pedirle al Señor. Nuestro pastor era bien fuerte en la doctrina y nos sentaba todos juntos en los bancos del frente. Todos los jóvenes se tenían que sentar en los bancos del frente a la derecha, y en muchas ocasiones las niñas a la izquierda y los niños a la derecha, ¿verdad? ¿Quiénes vivieron eso aquí? ¿Ah? Así era el evangelio antes. Eso de estar juntito con el novio, eso no existía. Hasta de eso se cuidaban en la iglesia, unos a la izquierda y otros a la derecha. Pero yo era un niño bien inquieto, y yo lo que hacía era que todos estaban sentados ahí, yo me iba al último banco. Y como antes había algo que se llamaba disciplina en las iglesias, eso ya no se usa mucho. Cuando la gente se portaba mal, los disciplinaban, la gente se sentaba atrás y no se iban de la iglesia. Ahora los disciplinamos, ¿verdad? Cuando los disciplinamos, se salen, no vuelvo más. La disciplina es para que uno crezca, hermano. Someterse al ungido de la casa trae crecimiento y trae sanidad. Yo me sentaba en la parte de atrás, y mami me decía: Javier, ¿por qué tú eres así? Y yo le decía: porque sí, porque a mí no... ¿Qué me pueden hacer? ¿Que me pongan en disciplina? Estoy en el mismo banco donde me van a sentar. Aquí me voy a quedar. Pero en uno de esos cultos gloriosos que se daban en aquella iglesia, yo estaba en la parte de atrás pidiéndole al Señor: Señor, confírmame ese llamado por el pastor. Yo quiero servirte, yo quiero ser productivo para ti. Pero estaba sentado en desobediencia en el último banco. Escuchen esto, hermano. La desobediencia es lo peor que puede tener un cristiano. Le atrasa el llamado, lo detiene estáticamente. Si usted no ha visto lo que el Señor le ha prometido, mire, hágase un análisis de usted mismo y dígale al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que yo no estoy viendo lo que tú me prometiste. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Dónde es que yo estoy fallando? Cuando uno está estático es porque uno ha abandonado algo, o ha abandonado la intimidad con el Señor, o ha abandonado el compromiso, o no está haciendo lo que tiene que hacer. En algo uno está fallando. Estoy intercediendo allá, orando: Señor, confirman por el medio del pastor. En la iglesia habíamos 2 Javier. Miren cómo es marcado. 2 Javier en la iglesia. Uno obediente en el banco de frente y yo en el banco de atrás. Yo estoy orando: Señor, confírmame este llamado, por favor,
confírmame este llamado. Y de momento el pastor para y comienza a dar la palabra que me habían dado. Y yo sentí en el espíritu que la palabra era para mí. Y cuando él dice, mira Javier, así te dice el Señor, y siguió dando la palabra, ven, pasa ahora corriendo al frente. Me levanté yo en la parte de atrás, se levantó el muchacho en la parte del frente, el muchacho llegó primero que yo, y como yo era tímido en ese entonces, cogí, viré y me senté en el banco. Ahí pasaron unas cosas con el muchacho, y esa cosa tan pequeña marcó mi vida. Eso me desarrolló una rabia por dentro, que los jóvenes muchas veces padecen de eso, de llevar rabia por dentro, rencor y ira. Y cuando cumplí 18 años, decidí apartarme de los caminos del Señor. A los 18 años dije, no voy más a la iglesia. Decidí abandonar a aquel que me había llamado de las tinieblas a la luz. Aquel que había determinado cambiarme el nombre y llamarme sacerdote. En el Antiguo Testamento, hermano, voy a cuadrar mi testimonio con esta palabra. En el Antiguo Testamento solo los levitas podían ser sacerdotes, pero en el Nuevo Testamento todos los cristianos juegan ese papel. Todos y cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llama, nos pone vestiduras sacerdotales. Todos y cada uno de nosotros, cuando aceptamos al Señor, tenemos acceso directo por medio de Cristo al Padre. A todo. Cuando ustedes vean al pastor, yo he visto cómo el Señor usa al pastor. Esa unción es para todos nosotros. Hablando con él me decía, la gente, no refiriéndose a esta casa, estamos hablando de como ministro, muchos no quieren pagar el precio. Eso me lo enseñó mi pastor también, hasta en eso se parecen. El pastor me decía a mí, mira Javier, la salvación es gratis, pero la unción cuesta. La salvación, Cristo murió por nosotros, pero tú quieres ser usado, tienes que pagar un precio. Tienes que rendirte delante del Señor. Tienes que rendirte delante del Señor. Aleluya. Cada cristiano tiene acceso directo a Cristo y consecuentemente al trono de Dios. Nosotros no somos peregrinos separados en un viaje espiritual, sino que somos una gran familia unificada. Los discípulos de Cristo, esta casa, todas las iglesias, somos uno solo, hermano. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él se da gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Esto no es, hermano, solamente para los adultos. Y me está dando, de hablarle mucho a los jóvenes. Jóvenes, esto es para ustedes también. A veces dicen los jóvenes son el futuro de la iglesia. Los jóvenes son el presente de la iglesia. Tienen que creerlo. En la antigüedad el papel de los sacerdotes era el de hacer sacrificios a favor de la gente. Nosotros hoy en día tenemos esa responsabilidad similar. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nosotros tenemos que darle todo al Señor, hermano. Yo viví una vida de desobediencia. Yo no estaba dispuesto a presentarme de ninguna manera. Había decidido darle la espalda a Jesús. Comencé a prosperar en los negocios, hermano, de auto. Recuerdo que mi madre me iba a visitar y comenzaba a hablarme de Dios y yo le decía que no quería saber nada de Jesús. Ella me preguntaba, Javier, si yo te he hecho algo, perdóname. Y yo le contestaba, que te perdone Dios, yo solo te puedo disculpar. Usaba todo lo que había aprendido, en vez de para edificar, para destruir. La rebeldía me llevó a fracasar en mi primer matrimonio, en el cual procreé una hija que hoy en día tiene 18 años. Luego de prosperar económicamente en mi isla de Puerto Rico y de pensar inclusive llegar a decirle a Dios que no me hacía falta nada. La rebeldía era tanta, hermano, que un día me robaron algo en casa, se metieron buscando una cosa y me robaron algo. Y cuando yo encontré todo regado, salí afuera y miré al cielo y dije, a mí no me hace falta nada tuyo. Según yo conseguí esto, lo voy a conseguir otra vez. Así era la rebeldía que tenía. Mis negocios, luego de prosperar, todo comenzó a cambiar. Mis negocios comenzaron a decaer. Dios el Todopoderoso, aquel que una vez me puso vestiduras sacerdotales, reclamaba a su hijo. Por más que corra, el Señor te va a alcanzar. A veces estamos sentados en la iglesia, escuchando la predicación,
gozándonos de lo que pasa aquí, disfrutando de la unción del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor nos da las cosas a nosotros, para que nosotros salgamos afuera. Cuando el Señor da una palabra de crecimiento, el crecimiento no lo trae el pastor de la iglesia, el crecimiento lo traen las ovejas de la iglesia. Si ustedes yo estoy seguro que aquí ustedes están cansados de recibir ministración y palabras proféticas. Yo estoy seguro de eso. Pero ¿cómo activamos la palabra profética que recibimos, hermano? ¿Cómo la activamos en nuestra vida? ¿Por qué no soñamos como soñó José? ¿Qué le quitó el sueño a José? ¿Qué le quitó el sueño a José? Nada. Ni la cárcel, ni la calumnia, nada. Ni prácticamente ser asesinado por sus hermanos. Cuando hablamos de un movimiento, hermano, tenemos que pensar como pensó José. El sueño nadie se lo quitó. Y al final la historia es que José terminó reinando sobre todos sus hermanos. Fue de bendición para toda la familia y toda la casa. Tenemos que unirnos cuando el ungido, y no sé por qué se me está llevando por aquí, pero por ahí voy. Cuando el ungido de la casa declara una palabra, nosotros tenemos que seguirlo. Y aun cuando el ungido está ausente, nosotros elevamos esa palabra aún más al cielo, iglesia. Elevamos aún más. Que cuando el ungido de la casa sale y él regrese, tengamos que decirle: pastor, ya no podemos usar el salón prestado. Pastor, vamos a ir a construir, que fue lo que el Señor nos dijo. Yo les puedo decir a ustedes, hermanos, que en aquella iglesia en Puerto Rico, nosotros comprábamos las casas sin dinero. Nosotros, esa casa el Señor decía iba a ser de nosotros. Nosotros íbamos y hablábamos y el dinero aparecía en la iglesia. Yo sé que el pastor se acuerda de todas las casas que se destruyeron allí. Más de 25 casas. La iglesia era una iglesia de un barrio, no teníamos dinero, pero teníamos una fe gigante. Una fe gigante, hermano. Aleluya, mi alma te alaba. Y yo no soy... en los jóvenes en la iglesia han aprendido a adorar ellos mismos. Nunca me van a escuchar decir cuántos alaban el nombre del Señor, porque el nombre del Señor tenemos que adorarlo porque nos nace. No porque el predicador brinque, salte. Ese no es mi estilo, hermano. El tiro mío es llevar a la gente a que vean la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no en emociones, sino la gloria de Dios en vivencia. Cuando el Señor declara una palabra sobre una casa, tenemos que creer la palabra. Tenemos que caminar soñando con esa palabra. Aleluya. Tenemos que decir: eso que está ahí es mío. Yo lo declaro, el Señor me lo dio ya. Y todos tenemos que vivir soñando con eso. Sí, Señor. Aleluya, mi alma te alaba. Gracias. Todo empezó a derrumbarse en mi vida. Mi corazón comenzó a ablandarse en gran manera. En marzo del 2006 tomé la decisión de mudarme a Orlando, Florida. Fue aquí que tuve un encuentro con Jesús. Estando en mi casa una madrugada, algo me levantó. Decidí abrir la Biblia y comencé a leer el Evangelio de Juan. Sin darme cuenta, mis ojos comenzaron a brotar lágrimas. Por primera vez estaba experimentando lo que era una vida en la luz. En el momento que yo me divorcié, hermano, yo no lloré por dejar a mi hija. Yo tenía un rencor tan y tan grande. Yo no sabía lo que era llorar. No salían lágrimas. No había manera. Pero aquella noche algo impactó mi vida. Algo tocó mi corazón. El corazón que era un corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne. Mi cara cambió. Lo que era amarillo yo lo veía más amarillo. Lo que era verde yo lo veía más verde.